Luis, hoy cumplimos 25 años de estar dolarizados en el Ecuador. Sin duda la medida económica más importante de los últimos 50 años, por lo menos. Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de las Américas, está con nosotros. Vicente, gracias por acompañarnos. Hay al menos una generación de ciudadanos ecuatorianos que nunca usaron el sucre. Es increíble, pero sí, los alumnos que entran a mi universidad de 18 años oyeron del sucre más o menos como yo oí de, no sé, de la Segunda Guerra Mundial, cosas así lejanas que ocurrieron en el pasado. Como dato anecdótico, a los mejores alumnos de la materia de historia económica yo les regalo billetes sucres. ¿Todavía tienes? Claro, tengo unos pocos ahí, pero los buenos alumnos se llaman billetes sucres. Yo quiero uno de 50,000, si te sobra me pasas, por favor. Tienes que tomar la materia. Tendrías que tomar la materia y tener buenas notas y te ganas un billete de 50,000 sucres. Y les parece algo extraordinario. Claro que es curioso, los billetes, no les gustan los billetes de 5 sucres, que eran los más bonitos, los rojos. Sí. Les encantan los de 50,000, que no eran tan bonitos, pero bueno, eso es ya cuestión de gustos. Pero estos alumnos, hay dos cosas que no han conocido, ni el sucre ni la inflación. Es interesantísimo porque ellos han vivido en los 18 años de más baja inflación en, yo qué sé, en un siglo o alguna cosa así en este país. Es increíble, la inflación tan baja se ha vuelto algo normal en el país, cuando en los años 80 y 90 tuvimos inflaciones que bordearon el 100% en algún momento, inflaciones crónicas de alrededor del 50%. Y creo que ese es uno de los grandes cambios que nos da la dolarización, el pasarnos de esas inflaciones de 50, 60, 40 a inflaciones de 1%, 1,5%, 3%, 4%, cuando estamos así preocupadísimos, es 4%. No teníamos nunca inflaciones de 4%. Cuando yo te digo 50,000 sucres son $2, sí, no estoy mintiendo, se dolarizó en 25,000. Y la primera gran interrogante o cuestionamiento es ¿por qué se dolarizó a 25,000 sucres? ¿No se dolarizó antes a 15,000 o a 10,000? Sé que esto es mera especulación y mero deseo de los ecuatorianos porque quizá hubiéramos estado mejor. ¿Por qué fue así? Por un tema de la cantidad de dólares que tenía el Banco Central y de sucres que había emitido. Y la verdad, para ser estrictos, debimos haber dolarizado a un tipo de cambio todavía más alto. Como dolarizamos en 25,000, no se pudo dolarizar todos los sucres que había emitido el Banco Central y una parte se quedaron semiprisioneros del Banco Central. Por eso tenemos hoy día un Banco Central a pesar de estar dolarizados. En Panamá no tienen un Banco Central como el que tenemos nosotros porque ellos nunca tuvieron este desequilibrio. La verdad, deberíamos haber dolarizado a una tasa más alta, pero ya políticamente eso era imposible. Por eso se escogió el 25,000. Yo creo que el 25,000 fue una decisión muy política, en el sentido de que querían hacerlo con 20. Hubiera sido lo ideal hacerlo con un poco más de 30, pero decidieron, ok, si aguantan las cosas en 25 para que sea políticamente soportable por la gente, dejemos en 25 y ahí, bueno, a cierto punto... Pero también dependía de la plata que tienes para cambiar esos dólares. Es que dependía de la cantidad de sucres que había circulando en el sistema y eran demasiados sucres en relación a la reserva internacional que teníamos en ese momento, que era algo menos de $1,000 millones. La reserva que teníamos, que había sido cuidada, muy bien cuidada por el Banco Central durante mucho tiempo, eran los dólares que permitían. Y la relación entre los sucres y los dólares era algo así como 30,000 a 1. Cuando tú hablas de la inflación, sí, hoy en día tener una inflación de 4 ya es como alarmante. Antes vivíamos con inflación del 60, 70, 80. No solamente detuvimos la inflación, sino la posibilidad de una hiperinflación en el año 2000. A ver, en el 2000 tuvimos así un atisbo de hiperinflación. ¿Por qué si estábamos ya dolarizados? Porque era la inercia. A ver, el Banco Central con la crisis bancaria emite muchísimos sucres, una cantidad nunca antes vista de sucres para pagarles a los depositantes de los bancos que quebraron. Porque se creó esta institución que nunca funcionó bien, que fue la AGD, que lo único que hizo fue canalizar la plata del Banco Central a los depositantes de los bancos quebrados. Entonces, el Central emite una cantidad gigantesca de sucres y esos sucres eran dinero que teníamos en las manos nuestras, pero que no había más cosas, que no estamos produciendo más. Entonces tenías los mismos productos y muchísimo más sucres. Entonces los precios se dispararon. Entonces es una especie de inercia y después de unos pocos meses de que la inflación subió, los primeros meses de dolarización, se desploma. Y esa caída de la inflación de más de 100% a mediados del 2000 a menos de 10% a fines del 2002 debe ser de las
de los desplomes inflacionarios más altos de la historia en el mundo. ¿Eso se llama deflación? No, es caída. No es o sea, la inflación es la velocidad a la que crecen los precios. Y los precios empezaron a siguió avanzando, pero cada vez más lento, más lento, más lento, más lento, más lento. Y para el gobierno de Lucio Gutiérrez ya estábamos en 1%, alguna cosa así. Sin duda, los 25 años dolarizados han significado una mayor estabilidad económica, sin estar en una bonanza, porque los manejos económicos no solo dependen de la dolarización, sino de la responsabilidad de los gobiernos. ¿Ha habido crisis de dolarización? ¿Ha habido momentos en que realmente la dolarización ha estado en riesgo? Sí, ha habido momentos en que estaba en riesgo. ¿Cuáles? A ver, a fines del gobierno de Correa, se habían gastado un montón de reservas del Banco Central, porque hubo un cambio a la ley. La famosa ley Trole, que hoy día está nuevamente vigente, la visión de la ley Trole aprobada en el año 2000, esa la modificaron en el 2014 y abusaron del Banco Central, le sacaron recursos al Banco Central, le sacaron todo lo que era el colchón para que el Banco Central resista cualquier tipo de shocks, le fueron sacando básicamente entre el 14 y el 17. Ahí hubo un momento, los primeros meses de Lenin en realidad, hay un momento en que uno veía aquí cualquier pequeño golpecito y la economía se caía en pedazos, pero no, la economía soportó, el gobierno de Lenin organizó la economía y se restableció estos colchones para que aguante el central los shocks. Y otro momento fue en abril del año 2020, en plena pandemia, cuando se rompieron los oleoductos, no teníamos exportaciones de petróleo, no teníamos créditos de afuera, no teníamos producción de nada. También hubo un momento así de terror, un par de semanas de terror, que por suerte llegó algún rato plata del Fondo Monetario y se arreglaron las cosas. Y desde ahí no hemos tenido ningún problema. Y la verdad, ya la gente no anda preguntando, ¿sobrevivirá? ¿Sobrevivirá? Ese es el tema, porque por lo menos en esta campaña, hasta el momento, por lo menos, no he escuchado a un candidato que hable de la dolarización. Porque ha sido también la dolarización objeto del manoseo político. De ver en qué momento hablo de esto para ver si gano votos. En este momento no he escuchado a nadie hablar, puedo no estar bien informado, pero creo que en este momento no es debate el tema de la dolarización. Afortunadamente ya nos hemos acostumbrado tanto a la dolarización que ya no es debate, y tampoco hay el ruido, porque no tendría ninguna base de que haya ese ruido, el ruido de que, uy, está por terminarse la dolarización, uy, está por terminarse. No hay ese ruido. Entonces, ¿ya para qué vamos a hablar de algo? La dolarización es más popular que cualquier político. La dolarización es más popular que todos los políticos juntos. La dolarización es más popular que cualquier cosa en el Ecuador. Y creo que eso es la gran fortaleza de la dolarización. Pero Vicente, el presidente que venga tiene que hacer gestiones para mantener la dolarización en firme, es decir, para que no haya estos riesgos, los detallaste, de perder este sistema monetario. Sin duda. Y ahí yo creo que sería importante preguntarles a todos los candidatos a la presidencia, oiga, ¿y usted qué sacrificios va a hacer? Porque cuidar la dolarización no es gratis, hay que hacer cierto tipo de sacrificios. El sacrificio más importante es que cuando tenemos un gobierno chiro, un gobierno sin plata, un gobierno desesperado porque está quebrado, los gobiernos desesperados se vuelven muy dañinos porque empiezan a sacar plata de donde sea, de la Seguridad Social, del Banco Central, del ISFA, de donde sea sacan plata, ¿ya? Y eso destruye las bases de la dolarización. Para que la dolarización funcione bien necesitamos un gobierno medianamente bien financiado. ¿Cómo va a hacer usted, señor candidato a la presidencia, para tener un gobierno medianamente bien financiado? ¿Cómo va a hacer para asegurarnos que no va a estar desesperado por plata y se va a lanzar a coger la plata del Banco Central? Eso creo que es algo que hay que preguntarle a todos los presidenciables. ¿Cómo va a ser para respetar esos colchones que amortiguan los golpes que pueden venir y que son claves para que la dolarización siga sobreviviendo? No te voy a preguntar qué deberían hacer para no darles respondiendo, ni darles ideas, a ver si tienen las propias, suyas. Pero en todo caso, voy atrás. Mucha gente históricamente confunde la dolarización con la crisis bancaria en términos de momentos. Cierto es que lo uno deviene de lo otro. Pero la crisis bancaria tiene 26 años y un mes. Claro, exactamente. A ver, la crisis bancaria, si tuviera una fecha de inicio, es el 1 de diciembre del 98, cuando Filambanco, el banco más grande del país, o el segundo más grande del país en su momento, pasa a ser administrado por la AGD, creada 2 días antes, ¿no? Eso fue el momento del caos más absurdo. Eso es el 1 de diciembre del 98. Y pues 13 meses y 9 días más tarde nos dolarizamos. Entonces, la crisis arranca en el 98 y eso desata una época horrible en el país. O sea, la pobreza se dispara, el desempleo ni hablar. Eso lleva a una de las primeras olas grandes de migración.
Y eso es en el 99. Y un poco el escape a esta enorme crisis, la manera de salir de la crisis fue dolarizarnos en enero 2000. Entonces, la dolarización no causa la pobreza, el desempleo o la migración. La dolarización es un poco resultado de la misma crisis que causó pobreza, desempleo, etcétera, también causa que nos dolaricemos. ¿Cómo hubiera estado el país si es que no hubiéramos dolarizado? A ver, podríamos haber tenido la clásica larga pelea de un banco central defendiendo su moneda, protegiendo su moneda, peleando contra la inflación, ganando lentamente credibilidad. El Banco Central del Ecuador históricamente fue bastante bien manejado. Creo que fue un gravísimo error del Banco Central el abrir las puertas de la emisión monetaria para pagar a los depositantes de la banca quebrada, pero en realidad en los... ¿Qué tendría en esa época? 70 años que tenía el Banco Central en esa época, había habido pocas veces de manejos indebidos, de emisión inorgánica, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial en adelante. El Banco Central había sido bien manejado y un momento el Banco Central perdió las riendas y emitió demasiado dinero. Hubiera tenido que ir ganando nuevamente, recuperando credibilidad. Hubiera sido una pelea mucho más larga, mucho más difícil. Y el Banco Central, como está hoy día, es mucho más inmune a los populistas. Si hubiéramos tenido un banco central con una moneda propia como Venezuela, ¿quién sabe qué hubiera pasado con la emisión de dinero y la utilización del Banco Central para temas políticos? ¿Ya? Entonces, el que el Banco Central el que estemos dolarizados, por un lado, le bloquea al Banco Central ciertas cosas y por otro lado le inmuniza de los populistas que podrían haberle hecho que emita dinero como emite bolívares el Banco Central de Venezuela. Pese a eso, el año pasado en la campaña, el Banco Central fue objeto de discurso político. Le voy a meter la plata por acá, le voy a meter la mano por acá. Sin embargo, parecería que hasta el momento está inmune el tema de dolarización en la campaña electoral. Vicente, gracias por venir a darnos la apreciación y a dejar planteada la pregunta para los candidatos. Es importante saber cómo van a fortalecer la dolarización. Gracias. Un gusto. Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de las Américas, analista económico.